Hola y bienvenidos a El Punto Ciego. Hoy vamos a revisar una noticia que sacudió al mundo político. José Antonio Kast vuelve a liderar la encuesta CADEM, superando a Evelyn Matei en plena carrera presidencial. Una señal clara de que el electorado de derecha está optando por un liderazgo más firme y menos conciliador. Y en Chile Vamos, lo saben. Aunque intenten minimizarlo, el pánico se les nota, la figura de Matei empieza a desgastarse, y Kast, pese a la constante presión mediática, sigue creciendo. Pero no todo es triunfo en este bloque. Johannes Kaiser, que venía sumando fuerza en semanas anteriores, registra una baja significativa en esta misma medición. Hoy revisamos la noticia completa, analizamos los datos y reflexionamos sobre lo que podría estar marcando este cambio de tendencias. A partir de hecho, de inmediato con información, porque las encuestas generaron sorpresa, en particular la encuesta CADEM, la cual posicionó por primera vez desde 2023, si no me equivoco, al candidato del Partido Republicano José Antonio Kast sobre la banderada de Chile Vamos, Evelyn Matei. Colomba Eijols tiene los detalles. Colomba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Paz. No te equivocas, efectivamente es primera vez desde julio de 2023 que José Antonio Kast termina liderando en la encuesta CADEM en las preferencias presidenciales. Recordemos que la encuesta CADEM se publicó durante la jornada de ayer, correspondiente a lo que es la primera semana de junio, y el candidato del Partido Republicano obtuvo un 17%, un punto porcentual más que en la encuesta de la semana pasada, mientras que Evelyn Matei quedó más atrás con un 16% respecto al mismo sondeo que se realizó la semana pasada. Hablamos en general cuando ocurren estas situaciones donde hay porcentajes bastante estrechos de un empate técnico, pero es primera vez que José Antonio Kast encabeza este listado de las preferencias, o podríamos decir del empate técnico. Queda sobre Evelyn Matei en las preferencias presidenciales. Más atrás, en la encuesta CADEM, en un tercer lugar queda Janet Jara, y luego Carolina Toá empatada con Johannes Kaiser con un 7% de las preferencias. Y también lo que hace un poco más interesante este escenario es lo que plantea también la encuesta Criteria, en donde José Antonio Kast queda en segundo lugar, Evelyn Matei en un primer lugar, ahí también con un porcentaje bastante estrecho entre los candidatos presidenciales, pero plantea un escenario que es lo interesante también, que vamos a seguir conversando, de un posible escenario presidencial sin la presencia del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en donde, según la encuesta Criteria, los apoyos que hoy reúne Johannes Kaiser se irían en su mayoría detrás de la candidatura de José Antonio Kast, obviamente favoreciendo entonces de esa manera al candidato del Partido Republicano. Hablamos sobre esto con el Partido Republicano, justamente, que hoy hizo un punto de prensa para presentar sus propuestas en materia educacional, pero también, por supuesto, hablamos con personas que son miembros del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, como por ejemplo el vocero de campaña, el diputado Francisco Undurraga, y también la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman. Así que vamos a pasar a revisar cómo recibieron estas figuras políticas al interior de Chile Vamos esta noticia entonces sobre la encuesta CADEM, donde José Antonio Kast queda entonces en el primer lugar de las encuestas, en el primer lugar de las preferencias presidenciales. Pasemos a revisar las declaraciones que tuvieron para decirnos sobre estos resultados. Mira, yo creo que ir primera siempre es difícil. Evelyn Matei ya lleva números bastante consolidados en los últimos tiempos, en los últimos años, diría yo. Y tiene un desafío muy importante, que es mantener y seguir creciendo. Hay distintos análisis, hemos visto solo una encuesta donde ha sido superada en un solo atributo, pero efectivamente uno tiene que hacer, las encuestas van y vienen, y uno tiene que tener no solo humildad, sino que el suficiente pragmatismo para poder analizar qué es lo que está pasando. Puede ser, por una parte, que esté José Antonio Kast capitalizando la baja de Kaiser, puede ser un elemento. Puede ser también que haya que hacer reajustes internos, y hay que eso también evaluarlo en su justa medida. Estamos en una foto, en una encuesta puntual que indica, digamos, el crecimiento de José Antonio Kast, pero a renglón seguido Criteria señala que igual nosotros nos mantenemos como la primera opción. Yo creo que aquí, más que ponerse nervioso, reitero, lo que tenemos que hacer es salir a trabajar, salir a conectarnos con la gente, salir a proponer, más que a contestar a las acciones diarias y ineptitudes que hoy día hemos visto por parte del oficialismo. No se están yendo tantos votos de Kaiser a Kast, se están yendo votos a indeciso, no sabe, no responde, y yo creo que ahí nosotros también tenemos una oportunidad.
Colomba, pero sin duda, al parecer ahí esa semana compleja que tuvo Evelyn Matei, marcó esa diferencia quizás por lo menos en una encuesta. Ahora, cuando son tan pequeñitos los márgenes, ¿no? Entre 17 y 18%, y en la encuesta Criteria queda de todas formas Evelyn Matei sobre José Antonio Kast. Es poquita la diferencia, pero de todas formas me imagino que tampoco es muy cómodo, ¿no? Para Chile Vamos a estar en un fallo que es prácticamente ahí por error. Y en ese sentido han reconocido un poquito ese mal manejo, sobre todo desde el punto de vista quizás comunicacional, errores no forzados, el mandar a callar, por ejemplo, a la vocera, por parte de Evelyn Matei. La verdad, claro, se podría entender, ¿no es cierto?, algunas complejidades que tuvo la campaña de Evelyn Matei la semana pasada, también, ¿no es cierto?, a comienzos de año habíamos tenido otras polémicas declaraciones sobre el golpe de Estado, por ejemplo. La semana pasada específicamente le consultamos al comando de Evelyn Matei, al jefe de campaña, Diego Paulsen, si es que había una autocrítica al interior del comando de Evelyn Matei por estas declaraciones, como por ejemplo, tú lo decías, María Paz, la semana pasada, mandar a callar a la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry. Lo cierto es que desde su comando dijeron que no hay autocrítica, que de hecho en ese caso en particular, cuando manda a callar a la ministra vocera, fue finalmente para hacerse respetar, porque recordemos que también todo esto se enmarca, estas declaraciones de Evelyn Matei, en lo que dicen ser un ataque del gobierno a la candidatura de Evelyn Matei, que recordemos ha llevado en 2 ocasiones a la UDI, a la Contraloría, en una ocasión a Renovación Nacional también, a el ente Contralor, justamente para que se pueda pronunciar sobre este intervencionismo electoral, ¿no es cierto?, que acusan desde Chile Vamos en contra de Evelyn Matei, esto por parte del gobierno. Así que la verdad, autocrítica no habían reconocido, simplemente habían dicho que en estos casos las declaraciones de la candidata presidencial van en línea con lo que tiene que ver con hacerse respetar frente a declaraciones que están atentando contra su candidatura. Era parte entonces de lo que hablábamos, por ejemplo, la semana pasada con el comando de la candidata. La candidata, de hecho, María Paz, tampoco ha emitido declaraciones sobre estas encuestas, es por eso que justamente estábamos escuchando las de María José Hoffman y también las de Francisco Undurraga, porque dicen desde su equipo que Evelyn Matei no se va a pronunciar respecto a lo que conocimos, ¿no es cierto?, durante la jornada de ayer. Posiblemente sí vamos a tener declaraciones de su jefe de campaña, Diego Paulsen, y en sus declaraciones también veremos si es que hay una autocrítica, si es que, por ejemplo, hay cosas que mejorar en la candidatura de Evelyn Matei, que será parte de lo que probablemente vamos a conocer en las próximas horas. Ahora, había un buen ánimo, por supuesto, en el Partido Republicano, hay que decirlo. Hoy llegamos, ¿no es cierto?, a la sede del partido político. Estaba José Antonio Kast, Arturo Esquella, Ruth Hurtado, entre lo que son la directiva del Partido Republicano. La verdad es que ellos son bastante mesurados cuando le consultamos sobre las encuestas. Todas las semanas, de hecho, José Antonio Kast todos los domingos publica estas encuestas en sus redes sociales, pero el día lunes, cuando es consultado, ¿no es cierto?, por la prensa, lo cierto es que él dice que van a seguir trabajando, que las encuestas vienen y van, que finalmente no son algo que van a definir la candidatura o acciones que puedan implementar desde el Partido Republicano. Ellos dicen están en la línea de seguir presentando sus propuestas 3 o 2 veces a la semana. De hecho, nos convocan a la prensa para que justamente conozcamos cuáles van a ser los lineamientos de su propuesta de cara a la carrera presidencial, pero son bastante cautos en lo que son las respuestas respecto a estas encuestas. De hecho, hoy fuimos más enfáticos desde la prensa en consultarles sobre una posible deposición de la candidatura de Johannes Kaiser, porque hay que decirlo, y lo dice la encuesta Criteria, no es la única. Hace también un par de semanas conocimos la encuesta Panel Ciudadano UDD, que también planteaba que en caso de bajarse Johannes Kaiser, sus votos van o se podrían dirigir en mayor parte a la candidatura de José Antonio Kast. Y justamente le consultamos sobre eso al candidato presidencial, si es que ve como un escenario posible que su contendor del Partido Nacional Libertario deponga su candidatura en favor de la candidatura de José Antonio Kast. Así que vamos a pasar cuál fue la respuesta que nos dio respecto a esta pregunta y también, por supuesto, a la encuesta que se conoció durante la jornada de ayer, en donde queda entonces consolidado en el primer lugar, tú lo decías, María Paz, por una diferencia bastante pequeña, un 1%, pero de igual manera queda en el primer lugar. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones en el Partido Republicano. Uno puede ver las encuestas, pero no nos cambia el ánimo. Y nosotros vamos a seguir haciendo las presentaciones de los temas que nos interesan para Chile. Las encuestas van y vienen, pero Chile no puede esperar. Y Chile necesita políticas públicas claras y contundentes. Lo único que hacen las encuestas es incentivarnos a trabajar más. Y sí vemos con alegría que, en general, las ideas de la libertad,
las ideas del respeto, del orden, se van imponiendo y que la ciudadanía está buscando eso. Y ustedes no van a ver que ninguno trate de llevar agua a su propio molino personal de su candidatura. Estamos todos trabajando por un proyecto político. Yo creo que esa es la diferencia. Hay equipo. En el escenario que tenemos hoy día con todos los candidatos que se mencionan, efectivamente, al menos desde la perspectiva de la foto de hoy, se están haciendo las cosas bien. Eso tiene que ver con nunca desprenderse de cuáles son los verdaderos intereses que tienen los chilenos. No estamos, y esto que suene con mucha humildad, pero no estamos en función de la carrera propiamente tal presidencial. No tenemos, digamos, en el norte qué es lo que está haciendo Toá, qué es lo que hace Jara, Matei. No. Nuestro gran eje diferenciador es que tenemos un candidato presidente con determinación, con coraje y con la valentía necesaria para sacar adelante las urgencias que muchas veces, y ya me atrevería a hablar de décadas, lamentablemente no se han podido ejecutar. Bueno, estaban entonces las respuestas que entregaban desde el Partido Republicano por esta encuesta que conocimos, ¿no es cierto?, que deja en el primer lugar a el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. También se le hace la consulta al Partido Republicano sobre una eventual deposición de la candidatura de Johannes Kaiser, no solamente por este escenario que plantea la encuesta Criteria, sino porque también el día viernes de la semana pasada en Radio Universo, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario dijo, bueno, en sus palabras, no tenemos cómo y dónde caer muertos, porque finalmente también no tienen un sustento económico, no tienen aportes que permitan, ¿no es cierto?, de manera más fácil realizar y seguir adelante con esta candidatura presidencial. Ahora, desde su equipo dijeron que esto no significa que se va a bajar, solamente estaba transparentando que finalmente se dificulta este escenario por los pocos recursos que perciben desde el Partido Nacional Libertario. Y también, María Paz, algo importante, por si también todas las personas quieren pasar a revisar la encuesta CADEM, tiene un componente bastante interesante. En una de las diapositivas, de hecho, se le consulta a los encuestados sobre cuál es el estilo del próximo presidente que ellos quisieran. Se hace una separación ahí también de las personas que se identifican con la derecha, de las personas que se identifican con la izquierda y, por supuesto, el total de la muestra. Y en ese total de la muestra, un 29% apunta a que preferiría para el próximo gobierno un estilo de, por ejemplo, Nayib Bukele. En segundo lugar, un 25% apunta a un estilo de liderazgo parecido al de Sebastián Piñera. Así que también es interesante revisar, ¿no es cierto?, esta diapositiva en torno a los estilos presidenciales que justamente los sondeados, las personas que respondieron a esta encuesta, desean para el próximo gobierno. Algo también interesante que vamos a pasar a revisar más adelante con los analistas. Pero eso sería entonces, María Paz, lo interesante que arrojan estas encuestas durante la jornada de ayer. Claro, Coloma, porque bueno, ahí también se queda en evidencia que no basta con un programa, que no basta con un equipo, que también lo comunicacional es muy relevante en una carrera presidencial o una pre-carrera presidencial, porque el carácter de un candidato acá es determinante. Y en ese sentido, no hay más actividades durante la jornada, por ejemplo, de Evelyn Matei, porque, claro, José Antonio Kast habla como todos los lunes, ¿no? Pero, claro, cuando va en una buena posición quizás es más fácil que hable, pero para entender, porque acá falta también una versión importante y entiendo que también desde el otro lado, lo vamos a ver más adelante con Macarena, también estaban más silentes hoy día los candidatos al parecer. Sí, lo cierto es que también le consultamos al candidato Johannes Kaiser sobre declaraciones, ¿no es cierto?, también por esta encuesta, al igual que a la candidata de Chile Vamos. Hasta ahora no se ha tenido declaraciones, tampoco hay actividades fijadas con invitación a la prensa, pero por supuesto también durante esta semana vamos a saber si es que invitan, ¿no es cierto?, convocan a la prensa para, por ejemplo, presentar propuestas sobre sus programas o referirse ya a la contingencia de lleno, que por lo menos durante esta jornada no lo han hecho. Así que vamos a quedar atentos también posiblemente a las declaraciones que nos puedan enviar. Perfecto. Muchas gracias, Colombo, por ese completísimo informe. Que tengas buena tarde. La encuesta CADEM de esta semana dejó dos señales claras. La primera, José Antonio Kast vuelve a liderar la carrera presidencial, superando a Evelyn Matei, y eso tiene a todo Chile Vamos en estado de alerta. No importa cuántas veces intenten bajarle el perfil, lo cierto es que el electorado está girando hacia un liderazgo más claro, más firme y menos complaciente con los códigos del poder tradicional. Matei ha quedado atrapada en un guión que no conecta. Mientras intenta posicionarse como la opción razonable, pierde terreno frente a un Kast que, con todas las críticas en contra, mantiene una coherencia discursiva que el votante valora más que cualquier promesa tecnocrática. Y la segunda señal, la caída de Johannes Kaiser, justo después de haber alcanzado notoriedad en medios masivos. No es una caída definitiva, pero sí un punto de inflexión. Hay varias explicaciones posibles.
Una de ellas es la forma en que sus intervenciones han sido percibidas, contundentes en fondo, pero quizás excesivamente frontales en forma, sin la pedagogía necesaria para captar a quienes todavía no están convencidos. Otra razón puede ser la cobertura mediática. Al convertirse en un blanco constante de caricaturas y ataques, su figura empieza a verse más polémica que programática. Y eso, en una etapa temprana de posicionamiento, puede pasar la cuenta. En todo caso, esta baja debería servirle para revisar el tono, ajustar el ritmo y fortalecer su propuesta si realmente quiere mantenerse competitivo de aquí a 2025. El tablero se está moviendo. Y mientras algunos partidos siguen repitiendo fórmulas desgastadas, los votantes están empezando a escribir otra historia. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que el liderazgo de Kast se consolidará en las próximas semanas o que esto es solo una oscilación momentánea? ¿Y qué opinas de la baja de Kaiser? ¿Es efecto de sus intervenciones, de la prensa o de una desconexión con parte del electorado? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir analizando la política chilena sin censura, sin filtro y sin repetir lo que dicen los medios de siempre, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para apoyar este contenido. Nos vemos en el próximo video, acá, en El Punto Ciego.